damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Es también un destacado y conocido psiquiatra e investigador. Doctor Vega, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo hablando de lo que es su profesión, su mayor experticia, la del mundo de la psiquiatría, de la psicología. Hay angustias, hay preocupaciones, hay fobias que se exacerban con la situación que estamos viviendo la mayoría de habitantes del mundo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que estamos viviendo aquí en Ecuador. Tenemos lamentablemente problemas nuevamente con el audio. Vamos a reiniciar la situación con el doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, rogándole unos segundos de paciencia. Buenos días, doctor Gustavo. Vega. Ahora sí le escuchamos. Muy buenos días. Bienvenido. Un pequeño corte por problemas de conectividad, pero estoy atento a su entrevista, Gustavo, muy amable, como siempre, sus deferencias para conmigo. En efecto, frente a su primera observación, el tema de la pandemia, por cierto, es un tema multidisciplinario, y quizás es mucho más el dominio y la experticia de los infectólogos, los virólogos, los bacteriólogos y también los epidemiólogos. Sin embargo, tienen mucho que opinar otras profesiones médicas, otras especialidades, como por ejemplo los expertos en cuidados intensivos. He escuchado con mucha atención una estupenda entrevista que usted le hiciera hace unos días al presidente de los hospitales Santa Inés, el doctor Luis Mario Tamayo. Él, además de ser gerente de los hospitales de más alto nivel en el país, es médico intensivista y tiene, por supuesto, mucho que decir sobre el tema de la pandemia. Yo me muevo más bien en dos muy modestos campos, en el campo de la psiquiatría, ecología y afines, y en el campo de la historia. Y en eso pues estoy entusiasta en elaborar un libro, está bastante avanzado, sobre las pandemias y su historia, que son muchas a lo largo de la humanidad. Así es que muy atento a poder contestar algunas de sus preguntas, que serán también las de sus radioescuchas sobre temas que pueden ser interesantes, relevantes y sobre todo humanos frente al momento tan difícil que vivimos. Uno de los temas que nos convoca en estos días tiene que ver con la posibilidad de pasar del aislamiento social hacia del distanciamiento social. Hay temor, hay preocupación, no contamos tampoco con cifras claras que permitan la toma de decisiones. Quizás aquí la pregunta tiene que ver con lo que dialogábamos hace instantes también con Bernardo Abad sobre el hecho de que no podemos quedarnos eternamente en nuestras casas esperando la llegada de una vacuna. ¿Cómo debemos tomar los ciudadanos, sobre todo en lo que usted nos manifestaba hace un momento? Usted está haciendo una recopilación de la historia de las pandemias. ¿Cómo debemos actuar los ciudadanos teniendo en cuenta que la ciencia, efectivamente, la medicina también ha avanzado de forma importante en estos últimos años? Así es, Rosana, en efecto. En primer lugar, el tema de la vacuna va a demorar, es un tema que tiene que aprobarse mediante ciertos protocolos y pasos formales. Parece ser que Canadá, Gran Bretaña, Alemania, China, Francia están entre los países de punta que están encerrados, yo diría literalmente 24 horas al día tratando de producir una vacuna. Sin embargo, en el mejor de los casos podrían asomar ensayos clínicos, porque primero se practica con animales y luego con voluntarios, y finalmente ya pues pueden las organizaciones afines a la Organización Mundial de la Salud autorizar el uso. En el mejor de los casos podría ser que para el otoño siguiente podrían asomar ya espacios de investigación de vacunas posibles en el mundo clínico. Sin embargo, hasta que tengamos una vacuna de uso masivo, pasarán muchísimos meses y por tanto tenemos que buscar mecanismos de solución más prudentes y cautelosas.
A lo largo de la historia, las cuarentenas que revientan muy rápidamente permiten nuevos brotes. Y en el caso del coronavirus, que es ya la cuarta cepa, la cuarta vez que tenemos que recibir el azote de un virus similar en su género, particularmente que ha sido tan vertiginoso, pues puede tener riesgos de un segundo y un tercer brote si la cuarentena se aborta, se rompe. Yo entiendo, Gustavo y Rosana, que en efecto el caso ecuatoriano es un tema muy difícil porque la gente necesita el día al día vivir. Se habla de 1,5 millones de subempleo y quizás sumado al desempleo la gente no puede tomarse el lujo, entre comillas, de quedarse en casa. Sin embargo, esa es la tremenda antinomia. Pues si es que se produce una política de Estado, en este caso una política municipal o provincial, de generar una apertura muy súbita hacia etapas de distanciamiento, un segundo brote puede ser devastador. Yo entiendo que en el caso de Guayaquil, por ejemplo, es tan difícil ponerle a una familia de 4 miembros que vive en 20 metros cuadrados con un techo de zinc, un calor infernal, a que esté durante largos meses en cuarentena y sin producir. Es un tema humano, pero pavoroso. Sin embargo, buscando medidas de equilibrio, yo creo que es correcto que en el caso particular de provincias que han tenido un manejo exitoso de la cuarentena, como es el caso del municipio de Quito, se haya resuelto que la cuarentena se prolongue al menos durante varias semanas más. Veo que en el caso de un cinturón muy peligroso, que es en la costa, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, ese es un tema explosivo, es el más peligroso del país, y creo yo que ahí habrá que hacer una asociación importante entre el COE, los alcaldes, las prefecturas y las parroquias para hacer una cosa congruente y organizada. En principio, doctor Vega, ¿usted estaría de acuerdo en la decisión del gobierno en haber delegado a los gobiernos de cercanía, a los alcaldes, las decisiones dada la heterogeneidad del país, aunque eso es también un arma de doble filo, en la difícil toma de decisiones en donde tiene que equilibrarse estas decisiones de gobierno, de política, con la ciencia, sobre todo con la protección de la vida, con las necesidades de los sectores productivos, con la propia seguridad y también las necesidades de los trabajadores? En efecto, me parece que es una decisión importante que no se tome solamente a nivel central una decisión, sino de acuerdo a distintas luces de los semáforos rojo, amarillo, verde, se tomen criterios diferenciados en cada una de las provincias. En el caso particular de la costa, yo diría que las provincias citadas son las de mayor riesgo. En el caso particular de la SUAE, me parece que es importante precaver, a pesar de una disciplina relativa que se ha tenido por parte de la población, ultimar opciones para que puedan haber selectivamente aperturas en condiciones de prudencia, evitando la aglomeración, haciendo, por ejemplo, un comercio en línea que me parece mucho más prudente y cauteloso antes que precipitar un mundo en donde vea solamente la economía. Creo que hay que ver sobre todo el valor de la vida. Yo le doy. Aparentemente hemos perdido la señal con el doctor Vega. Sí, le estamos escuchando. Continúe, por favor. Cuando se trató de explorar expresiones históricas de la pandemia de influenza, de la gripe española en 1918, hubo mucho cuidado, sobre todo en Gran Bretaña, que ya venía de experimentar epidemias de otro tipo, devastadoras, y en países escandinavos. Y hay inclusive reseñas artísticas importantes de personajes ilustres que vivieron una cuarentena exitosa, tal
fue el caso del pintor noruego Edvard Munch, autor de una famosa obra, El Grito, que recoge un autorretrato de sí mismo con una manta, con una expresión cadavérica, soportando la epidemia del virus en Noruega. El propio Shakespeare tuvo que suspender sus presentaciones en Stratford para cumplir una cuarentena disciplinada y que sus obras no se representen en las tablas. Y finalmente, claro está, hay casos devastadores. En Viena se puede ver una pintura en el Museo de Belvedere de Schiele, pintando una familia que nunca fue la suya, su esposa e hijo que nunca pudo nacer y él mismo que murió a los 28 años. Una de las razones principales para producir un aceleramiento de los fallecimientos es romper las cuarentenas. Por eso yo creo que el primer ánimo y factor gravitacional, la brújula que deba tener la política nacional y también los GATT provinciales y cantonales, es el manejo de acuerdo a lo que más prudentemente debe defenderse la vida y buscar que la economía se libere con toda organización y paulatinamente para evitar una debacle que en el caso ecuatoriano sin duda tiene connotaciones mayores. Doctor Vega, usted señalaba estar actualmente estudiando este tema de las pandemias, la gripe española del siglo pasado, la peste bubónica de los años 1300, pandemias también como el SIDA que continúa, que se originó en los años 80, el ébola que ha atacado a ciertos países en el mundo, etcétera. ¿Qué características particulares, qué atributos le da usted a la actual pandemia del COVID-19 en los cuales tenemos que considerar necesariamente aspectos que no tenía el mundo en la mayoría de las épocas mencionadas, como la comunicación, no solamente física, ese crecimiento físico país a país, ese avance que ha ido teniendo el virus, pero también la comunicación, esa intercomunicación tan activa que tiene el mundo, que nos hace saber prácticamente en instantes lo que está pasando al otro lado del planeta. En efecto, esa es una de las ventajas modernas, la conectividad inmediata. Antes pasaban meses cuando se enteraba una parte del planeta de que hubo una epidemia en un lugar distinto del origen. Ahora la conectividad es inmediata y por eso el papel de los periodistas es clave en fabricar una comunicación, en distribuir una comunicación proba, ética, siempre proactiva. Qué grato es conversar con periodistas de CEPA, como son ustedes en Ondas Azuayas. Contrasta con el abigarrado mundo del periodismo transnacional, como fuimos testigos hace unos días, en donde un pandillero con poder entrevistaba al secretario de la Administración Pública del Ecuador, convertido él en el gran inquisidor del tema ecuatoriano. Yo creo que se hace mucho daño cuando el periodismo no es ético, no es profesional y cuando no se investiga. Por tanto, la conectividad es extraordinaria porque nos permite tener conocimiento de las buenas prácticas y de las malas prácticas de otros países para curar errores y potenciar las ventajas. Pero cuando se pone en manos protervas la comunicación ocurre como el caso de un periodista de CNN en español que todos fuimos testigos y que al margen de aprobar o reprobar al gobierno actual y sus políticas frente a la pandemia, no es dable que se permita por parte del Ecuador como país una intromisión tan grosera en la soberanía nacional. Cuando hay otros lugares, como por ejemplo en la propia México, en donde se ha ido de las manos por una absurda política de su presidente, populista, además, o en casos como Brasil y en Nueva York, en donde se ha desbordado. Sin duda, este es un virus tremendamente virulento y con la capacidad de mutación tanto que confunda y que aparentemente al abrirse demasiado una sociedad a una etapa de aislamiento, a una etapa de distanciamiento,
se agiganten las capacidades del virus de mutar y de poder azotar en una segunda ola bastante más grave que la primera. Por tanto, yo creo que es importante el tema de la política y de la comparación que se hace entre países en una época de tanta comunicación, como usted bien señala, en el mundo actual. Doctor Vega, usted es psiquiatra y uno de los temas de los que no se habla o se habla muy poco es la salud mental en este momento de los niños, de los ancianos, de las personas que este momento están también confinadas en sus hogares. Hablamos de la crisis económica, hablamos de la crisis sanitaria, de la salud física, pero no estamos hablando mucho de esta salud mental y de los efectos que está teniendo en este momento, pero de las secuelas que quedarán también a mediano y largo plazo. En efecto, Rosana, es un mundo sumamente caótico el de la salud mental, porque la salud no solamente es física, sino social, cultural, espiritual y mental. El cerebro es cerebro en la medida en la cual tiene la capacidad de generar reacciones mentales. Lo cerebral y lo mental van de la mano. No se trata solo de un sustrato anatómico, sino de una expresión en el mundo de la imaginación. Y precisamente porque los seres humanos avisoramos un futuro, el efecto psiquiátrico de las pandemias se ha descrito bien y se ha documentado en distintas obras que son parte de los clásicos de la lectura científica. Y precisamente por eso hay que recurrir a un mundo interdisciplinario. No olvidemos que fuentes importantes para el análisis de los efectos de la psiquiatría en las pandemias también son las distintas formas de arte. Obras que son literarias han servido para mejorar la visión sobre la salud mental en tiempos de pandemia. Un clásico es la obra que se ha reavivado en estos tiempos para tener avidez en la lectura. Se ha elevado el número de ventas del libro clásico de Albert Camus, La peste. Sin embargo, sin duda que la psiquiatría tiene efectos sumamente importantes en lo que significa, por ejemplo, el síndrome de estrés postraumático, reacciones paranoides. Se piensa que la enfermedad va a azotar y asolar en una familia. Se toman mecanismos de protección exagerada. Caemos con frecuencia en reacciones histriónicas y de sobrevaloración de la protección de la salud personal y familiar. Verdaderas obsesividades, síndromes y trastornos obsesivo-compulsivos. No hay en la mediana población que sufre una pandemia tranquilidad en cuanto a lo que significa el alimento y el sueño, y las reacciones adversas tienen también somatizaciones. El cuerpo se resiente frente a la sobresaturación de lo que en la mente ocurre. Se necesita, sin duda, un trabajo psiquiátrico a largo plazo, porque el virus, con distintos rostros y fases, no nos va a dejar durante mucho tiempo. Culminemos, doctor Vega, con una reflexión suya sobre el papel jugado y que tiene por jugar la Academia Ecuatoriana en esta crisis, así como los nuevos escenarios que se presentan en materia de educación. Es importante la solidaridad de la Universidad Ecuatoriana. Ha habido esfuerzos muy interesantes. Por ejemplo, el caso de que algunas universidades, entre otras la Universidad Internacional del Ecuador, que la regento, que ha producido prototipos de respiradores, de ventiladores en el léxico ordinario, para solucionar momentos cruciales en extremis que un paciente se debate entre la vida y la muerte. Hemos fabricado también nosotros ventiladores que pueden tener un bajo costo, artesanales, pero con la influencia de la academia para producirlos con rigor. He visto también que eso ha ocurrido en otras universidades. También ha habido un papel importante de la academia en cuanto a la asesoría en el COE. Nosotros tenemos 3 profesores de la Universidad Internacional del Ecuador dentro del grupo asesor del COE en Pichincha.
de tal suerte que creo yo que el COE, siendo una instancia política, tiene que basarse en la ciencia, y si no recurre a las universidades, se sentiría el COE huérfano de acciones de predicción acertada. Por otro lado, también creo que nosotros debemos jugar un papel de transformación con la verdad de que la enseñanza cada vez más debe depender de la vía virtual. Nosotros hemos logrado en la universidad un éxito entre el 97 y el 100%. Sin embargo, cuando se reabran clases en septiembre, en el siguiente semestre, talleres de recuperación física tenemos que hacer en mecatrónica, en ingeniería automotriz, en medicina, odontología, gastronomía, arquitectura, que sin el mundo físico la enseñanza es incompleta, pero nos ha obligado a tener un alcance a los estudiantes de una manera absolutamente inédita, que nos es ventajoso para el futuro. Hay que ser solidarios, por supuesto, con otras universidades cuyos estudiantes no tienen suficiente conectividad al Internet, suficientes computadoras y tabletas y laptops para poder seguir clases virtuales. El gobierno, el Estado tiene que posibilitar mecanismos en donde el 100% en lo posible de los estudiantes tenga acceso a esa conectividad de la cual usted hablaba y que permita no fracasar o aletargar los estudios en cada carrera. Yo diría que son expresiones de la academia que nos ha obligado a repensar y reinventar la educación en el mundo en el que difícilmente vivimos. Muchas gracias al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, ex rector también de la Universidad de Cuenca.